Terrible lo que estamos viviendo a raíz de este ataque que ha efectuado Rusia en territorio ucraniano. Los bombardeos lanzados por Rusia contra Ucrania se han cobrado la vida de más de 40 militares, así como varios civiles. Este ataque repercutió en los principales mercados del mundo. Las bolsas se han desplomado y, como comentábamos también, el barril del petróleo ha superado ya los $100. La crisis en el Donbass pasó de las amenazas a la acción militar, luego que Rusia anunció el inicio de sus operaciones. Los bombardeos llevados a cabo en zonas residenciales se cobraron la vida de civiles y decenas de militares, cuando aviones rusos atacaron unidades militares de las regiones de Donetsk y Lugansk. Se escucharon explosiones antes del amanecer y durante toda la mañana en la capital Kiev, una ciudad de 3 millones de habitantes. Las sirenas y los disparos resonaron y la carretera fuera de la ciudad se atascó con el tráfico mientras los residentes huían. Y es que Rusia invadió Ucrania por aire, mar y tierra, en el que representa el mayor ataque de un estado contra otro en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En mi vida pensé que algo así pudiera suceder. La casa está completamente destruida. Haré todo lo que pueda por Ucrania. Siempre estaré del lado de mi patria. Las explosiones también golpearon el aeropuerto más grande de Ucrania, además de la zona de exclusión de la central nuclear de Chernobyl, que ya venía siendo patrullada hace semanas por la Guardia Nacional. Tras la arremetida, Rusia aseguró haber logrado neutralizar la defensa antiaérea de Ucrania y la destrucción de la infraestructura de las bases aéreas. La crisis hizo eco en los mercados del mundo. En los primeros intercambios, el precio del barril de petróleo superó los $100 por primera vez en más de 7 años y las bolsas de valores se desplomaron, convirtiendo el día en un verdadero jueves negro. Vean estas imágenes, es la Plaza Maidan en Kiev, en la capital, en Ucrania. No hay ni una sola persona en la calle. Son las 10 de la noche en este país europeo. Allá a lo lejos podemos ver un vehículo, pero está completamente desolada la plaza. ¿Y qué pasa? Que todos los ucranianos han huido, están intentando salir del país. Muchos además se encuentran refugiados en las estaciones del subterráneo. Es el espacio que han encontrado para poder refugiarse, para poder estar a salvo, porque las carreteras se encuentran completamente congestionadas, porque es muy difícil en estos momentos acceder a una salida. Una imagen que probablemente hace algunos días veíamos o hubiéramos visto completamente distinta, con las personas en la calle, con los ciudadanos transitando, y hoy acorralados, privados de su libertad, aterrados porque Rusia ha invadido su territorio. Algunos vehículos podemos ver apenas transitar por esta plaza. Es una imagen realmente triste, que refleja un poco lo que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania, tras este ataque que ha sufrido a manos de Rusia, que ya había anunciado estas intenciones hace algunos días tras haber declarado la independencia de 2 territorios separatistas de este país. Y claro, Putin lo que ha dicho es que esta operación busca desmilitarizar y desnazificar el territorio ucraniano. Vamos a ahondar un poco más en ello, vamos a conversarlo con Ramiro Escobar, internacionalista, que ya está con nosotros. Le damos la bienvenida a Canal N. Gracias por acompañarnos, Ramiro. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Tatiana? Un gusto saludarte. Un saludo para los señores televidentes.
Ramiro, impresionante las imágenes que estábamos viendo y las que se han difundido además en las últimas horas frente a este ataque. ¿Tú lo definirías como un ataque puntual o es una invasión al territorio ucraniano? No, ya ha dejado de ser un ataque puntual, es una invasión por varios lados. Se está atacando otras zonas de Ucrania que no están en la región del Donbass, donde ya había un conflicto desde el año 2014, un enfrentamiento entre ucranianos y rebeldes prorrusos, y que fue lo primero que anunció Putin, fue el reconocimiento de esas dos repúblicas, y inmediatamente mandó una ocupación militar, pero esa ocupación militar ya no solo está ahí, sino ha entrado desde Crimea, ha entrado desde Bielorrusia, se han bombardeado lugares estratégicos de fuerzas militares ucranianas, incluso cerca de Kiev, la capital. Esto es una invasión en toda línea y me parece un escándalo a nivel internacional, y espero que el gobierno ruso retroceda porque ya está recibiendo severas sanciones. Y además lo que hay que pensar en este momento, Tatiana, es el sufrimiento de la gente. Eso se tiene que poner por delante siempre, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahora, el presidente ruso dice que quiere desmilitarizar y desnazificar Ucrania. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es su intención? Bueno, a mí el término desnazificar me parece ofensivo, ¿no? No había ningún régimen nazi en Ucrania y en esas partes donde existía el conflicto. Putin también ha hablado de genocidio y no hay pruebas palmarias de que haya habido un genocidio en las regiones de Lugansk y Donetsk. Pacificar es algo que también suena al menos nebuloso, ¿no? Pues un eufemismo, porque esas regiones no estaban pacificadas, había un enfrentamiento armado ahí, los rebeldes prorrusos recibían apoyo de Rusia y eso configuraba ya un conflicto, y no se va a pacificar algo cuando se invade con militares. La pacificación viene por la vía diplomática, salvo en casos extremos cuando tienen que intervenir los cascos azules, pero acá la vía diplomática está abierta aún, estuvo abierta, y Rusia claramente no ha apostado por esa vía. ¿Y todavía está abierta esa vía diplomática, consideras? Nunca se cierra, incluso en las guerras, cuando empiezan y cuando están en su más penoso fragor, la vía diplomática nunca se cierra. Lo que pasa es que ahora se ha hecho más cuesta arriba, ¿no? Más cuesta arriba, yo creo, por la intransigencia de Putin y de parte de Occidente, por no haber tomado en cuenta los riesgos que implicaba tratar de expandir la OTAN tan cerca de Rusia, algo que ya advirtió Henry Kissinger en su momento, ¿no? Diciendo que Rusia era especialmente importante, Ucrania era especialmente importante para Rusia, y por lo tanto era muy peligroso siquiera insinuar que se iba a expandir la OTAN hasta esos límites. ¿Por qué es importante Ucrania para Rusia? Ucrania fue una de las principales repúblicas soviéticas. Es un territorio además que tiene bastantes recursos energéticos, recursos agrícolas, ¿no? Puede servir para, por ejemplo, abastecer a Rusia, y de hecho lo hacía con alimentos en los tiempos más duros del invierno ruso. Geopolíticamente es importantísimo porque es como una bisagra entre Rusia y Europa, ¿no? Es un territorio estratégico que es percibido como Rusia como una especie de muro de defensa contra el avance de la OTAN en Europa del Este. Entonces, es cierto que Rusia percibe que Ucrania no puede ser tomada por la OTAN. Eso es cierto, y es un error de Occidente haber ampliado la OTAN tanto, y debieron haber negociado con los rusos mucho antes, pero eso de ninguna manera justifica una invasión de este calado que ya está provocando muertes, va a provocar destrozos y que incluso está provocando un impacto económico en el mundo. Ahora, Estados Unidos, la Unión Europea, dice que va a endurecer las sanciones que ha puesto contra Rusia para poder intentar frenar esta invasión. Ya inicialmente Estados Unidos, ya le habían impuesto sanciones que no detuvieron este ataque. La pregunta es, ¿en qué fase estamos o a qué fase podemos entrar en estos momentos frente a las acciones que ya están tomando los otros países para tratar de frenar esta guerra? El problema, Tatiana, es que como Ucrania no es parte de la OTAN no puede mandar sus tropas. Las manda cuando un país miembro de la OTAN es atacado. En ese momento sí, toda la alianza reacciona. Pero en ese momento eso no se puede hacer porque Ucrania no es parte de la OTAN. Sin embargo, ya hay países que están asistiendo militarmente a la OTAN, y
está también el riesgo de que repúblicas vecinas como Lituania, Estonia, Lituania sean en algún momento alcanzadas por la guerra, y entonces sí se produciría una conflagración de grandes dimensiones. El problema es que en los hechos la OTAN no puede actuar militarmente salvo que se produzca un hecho de este tipo que toque a alguno de los países que ya está dentro de la alianza. Putin lo sabe, por eso ha atacado a Ucrania, una de las razones, porque si Estados Unidos mandara tropas a enfrentarse con las tropas rusas estaría vulnerando también el derecho internacional, y ahí Putin tendría un argumento para decir, bueno, miren cómo están vulnerando el derecho internacional. Esto es una guerra mediática también, una guerra de versiones, y hay que ser muy cauto para realmente entender lo que sucede. Claro, porque hay países que han puesto en alerta a sus tropas, ¿no? Hoy, esta tarde, Biden decía que va a enviar 7.000 soldados a Europa. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto o hasta qué grado además también puede escalar, ¿no? Rusas podrían llegar hasta la capital, incluso podrían capturar al gobierno ucraniano. Eso no está todavía comprobado. No sabemos si está en el plan de los rusos, pero cuando se abren las compuertas de la violencia, a veces son bien difíciles de cerrar. Y pareciera que en ese momento Rusia no está apostando por la diplomacia, o está poniendo esta invasión militar como una forma de exigir condiciones a la hora de negociar. Pero ya en este momento se está produciendo una vulneración del derecho internacional. Cuando Putin, por ejemplo, habla de desnazificar, habla de genocidio, ¿quién está cometiendo eso en su cabeza? ¿El gobierno de Ucrania? ¿Quisiera entonces acabar con el gobierno de Ucrania, anexar el territorio al suyo? Bueno, lo que ocurre es que han aparecido fosas comunes en las regiones de Lugansk y Donetsk. Esas fosas comunes son atribuidas por los rebeldes prorrusos a las fuerzas ucranianas, pero los ucranianos dicen lo mismo. Y a mí me parece escandaloso que frente al hallazgo de fosas comunes se esté haciendo una especie de juego escandaloso del gran bonetón. ¿Quién tiene la culpa realmente? ¿No? Es muy delicado esto, pero el genocidio, la palabra genocidio, implica la acción deliberada por eliminar una etnia, un pueblo. Eso, hasta donde se sabe y por las distintas versiones que hay, no se está produciendo, y tampoco se puede hablar de un régimen nazi en esa zona. Ajá. Esa es una versión exagerada de lo que está pasando. Obviamente ha habido violencia, hay 15.000 muertos más o menos en las guerras de Lugansk y Donetsk. Todos estos años, sí. Sí, pero no hay indicios de que haya un régimen nazi. Eso es una exageración producto del aparato de comunicación política que ha puesto en escena el Kremlin, ¿no? Y en el cual creo que no, y frente al cual creo que Occidente no debe responder de la misma manera, ¿no? ¿Y Rusia está solo? ¿Tiene aliados? ¿Dónde queda China, por ejemplo? Ya, lo de China es importante. Algunas personas están diciendo que China es un aliado de Rusia y que le ha mostrado su apoyo en toda línea, y eso no es verdad. Los chinos son muy cautelosos, nunca los vas a ver involucrados en un conflicto bélico que esté fuera de su territorio, nunca mandan tropas a Irak, a Afganistán. Lo que pasa es que Xi Jinping se reunió con Putin en la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, le expresó su respaldo, ¿no? Pero también dijeron una línea parecida a la de Cuba, que tiene que apelarse a una solución diplomática. China no se va a involucrar en una guerra junto con Rusia, pero sí tácitamente, estratégicamente, está, digamos, en el bloque de nuevas potencias conformado por China, Rusia y otros países que los apoyan. Pero no creo que los chinos se involucren directamente. ¿Qué países están apoyando a Rusia? Nicaragua, Cuba, Venezuela, Cuba con algunas pinzas como China, pero lo está haciendo, ¿no? Y Bielorrusia, que es un país vecino prácticamente muy ligado a Moscú. Y a mí me parece escandaloso de parte de América Latina que haya países que, Venezuela, por ejemplo, ¿no? Cuba por lo menos ha dicho que apela a una solución pacífica, pero Venezuela no, o sea, se ha puesto ciegamente del lado de Rusia, Nicaragua también. Eso me parece un escándalo. Espero que Perú Libre no haga una cosa de ese tipo, ¿no? ¿Y cómo ves en general la respuesta, ¿no? de Estados Unidos, de la Unión Europea, del bloque en general en contra de Rusia? Bueno, es una respuesta yo creo un poco tardía, ¿no? Creo que hace años debieron haber activado mecanismos diplomáticos para evitar que esto ocurriera. Dejaron que pasara, aumentaron el número de integrantes de la OTAN, ¿no? Incorporaron a ex países, ex repúblicas soviéticas, pero en el último tramo, ¿no?
ya la situación se tornó bastante difícil porque la cerrazón de Putin frente al asunto, su gran norte era no quiero que Ucrania entre a la OTAN. Eso es comprensible de parte de Rusia, para ellos es como una amenaza, porque ya es una amenaza que estén ex repúblicas soviéticas como Lituania, Estonia y Letonia en la OTAN. Ucrania ya es demasiado para ellos. Claro. Occidente nunca fue claro en eso, pero esas bombas de tiempo debieron haberse desactivado antes y no en ese momento cuando Rusia emprende una avanzada en la previsión de que a corto plazo las potencias europeas que dependen del gas ruso encuentren otras formas alternativas de abastecerse de energía. De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias, Ramiro, por habernos atendido esta tarde.